México a México Libre. Nos enlazamos con José Luis Luege. Él es miembro activo de esta organización. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yoli, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer platicar con usted. ¿En qué va esta situación? ¿Había unas fechas límites, un proceso ante los tribunales? ¿En qué momento estamos? Pues acabamos de recibir la notificación del INE. Fíjate, Yoeli, casi 6 días después de la reunión del Consejo General el viernes, apenas anoche, ya tarde, se recibió la notificación por parte del INE. Yo creo que son tan absurdos los argumentos que tardaron en armar la notificación y apenas ayer la hemos recibido. Nosotros tenemos 4 días hábiles para presentar nuestro recurso, nuestra impugnación ante el Tribunal Federal Electoral, lo cual haremos entre sábado y domingo. ¿Y cuáles son sus argumentos para replantear esta situación? Porque había nuevos criterios, incluso lo platicamos aquí con el expresidente Calderón, pero quisiera conocer su opinión. Así es, efectivamente atendí la entrevista que le hiciste al expresidente Calderón y coincido completamente, él lo dijo con toda claridad. México Libre, la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, sí, que aspiramos a ser partido político como México Libre y que somos más de 300,000 ciudadanas y ciudadanos afiliados, cumplimos todos los requisitos. El principal, desde luego, es cumplir con al menos 200 asambleas distritales de los 300 distritos federales. Nosotros rebasamos esa cantidad, tuvimos 238 asambleas, 223 validadas por el INE, pero bueno, finalmente las otras para nosotros son igualmente válidas, ¿no? Y rebasamos el límite de 230,000 afiliados con más de 300,000 afiliados. Ese es el requisito fundamental, Yoeli, el número de ciudadanas y ciudadanos que nos estamos adhiriendo a este nuevo partido político, ¿no? La otra parte importante que corresponde a la fiscalización, es decir, cumplir con todos los requisitos establecidos por el INE, también lo hicimos. Cada una de las aportaciones con las que la asociación civil se mantuvo para poder organizarnos, y que fueron todas aportaciones privadas, cumplimos con el requisito de identificación de cada una de ellas. El problema, que me parece muy grave y muy lamentable, es que el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que es, digamos, el organismo técnico del Consejo encargado de la revisión de que las organizaciones que aspiramos a ser partidos políticos hayamos o no cumplido con los requisitos de ley, con la normatividad y con los acuerdos establecidos, votó unánimemente la aprobación de México Libre el jueves, por unanimidad, y rechazó unánimemente otras 4 y aprobó la del Partido Encuentro Solidario, entiendo que fue con votación dividida, pero la aprobación de México Libre fue unánime. Entonces, de última hora, el viernes, cuando nosotros esperábamos prácticamente una reunión de trámite, surgieron informaciones, como bien lo dijeron 2 consejeros, una consejera y un consejero, que había algunas denuncias de última hora que no conocían, que tenían que revisar y que por eso votaban en contra. Esto es una cosa gravísima, porque los consejeros sabían que la comisión encargada de la revisión había avalado todos los requisitos de manera favorable. Esta es la parte fundamental que vamos a hacer valer ante el tribunal, que cumplimos con todos los requisitos, Yoeli. ¿Y confía en la independencia de los tribunales y también incluso cómo queda el INE? Sí, muy mal, muy mal. La verdad es que algunos consejeros pues demostraron ahí falta de criterio, incompetencia, muy poca experiencia y algunos otros quizá temor, ¿no? Porque ha habido por parte del gobierno federal una constante ataque contra 2 figuras fundamentales, Margarita Zavala, que es la presidenta de la asociación y esperemos la presidenta del nuevo partido, y el expresidente Felipe Calderón, y todo se ha concentrado en el partido de Margarita y de Felipe, lo cual no es cierto. Felipe, la presidenta de la organización es Margarita Zavala, pero atrás de ella estamos más de 300,000 ciudadanos y ciudadanas libres que hemos decidido participar y que tenemos derecho a la participación política a través de un nuevo partido político. Entonces están violentando los derechos de miles de ciudadanas y ciudadanos, que es lo que vamos a hacer valer, ¿no? Yo creo que sí hay independencia en el tribunal. Nosotros esperamos, desde luego,
estamos argumentando muy bien nuestro recurso que presentaremos próximamente ante el tribunal, nos acercaremos con los magistrados y haremos valer que México Libre cumple con todos los requisitos establecidos en la ley. Si no es por México Libre, ¿cuáles son las opciones que tienen para lograr formar una oposición, una alternancia, contrapesos, hacer valer las instituciones y la independencia en términos de democracia? Sí, yo creo que esta es una inquietud de muchísimos ciudadanos muy válida, mía también, que tenemos que tener la altura de miras para lograr acuerdos, lograr consensos y desde luego el contrapeso democrático en la Cámara de Diputados en la elección del 21. Ese es el objetivo de muchas asociaciones civiles, de muchos organismos, de muchísimas personas, ¿no? Pero como partido político tenemos pleno derecho a participar junto con otros partidos políticos. Yo obviamente milité muchos años en otro partido político y tuve cargos importantes y siempre tuve una relación constructiva con partidos donde teníamos muchas coincidencias. Yo creo que la oposición en este momento debe tener la coincidencia de trabajar juntos para tener la calidad entre hombres y mujeres que integren la próxima Cámara de Diputados, así como todos los puestos de elección a nivel de gubernatura, alcaldías y cabildos en los distintos municipios donde habrá elecciones. Pero primero que nada está nuestro derecho a participar en un nuevo partido político y eso es lo que estamos buscando, Yuli. ¿Y no se está debilitando o no se tiene la intención de debilitar el sistema de partidos a través del Ejecutivo? Porque incluso se lo preguntaba al expresidente si siente una persecución o que tuvo jiribilla esta decisión, pero incluso con los partidos ya existentes, ¿no siente una intención de debilitar a este sistema de partidos? Sí, yo creo que hay una intención de debilitamiento institucional general, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar como funcionario federal en 2 administraciones, como tú sabes, y me tocó afortunadamente ver el fortalecimiento de las instituciones en las que yo participé. Hoy vemos con mucha preocupación cómo los organismos autónomos son atacados constantemente, se les ha reducido su presupuesto indiscriminadamente y además se ha impuesto en algunos de ellos consejeros sin ninguna capacidad y sin ninguna perfil, digamos, acorde a esos organismos autónomos. Y lo mismo pasa en secretarías de Estado. Y desde luego que vamos por una vía autocrática, es decir, por lo que hemos luchado tantos años, Joely, que a mí me tocó participar en toda la transición democrática, prácticamente al mismo tiempo que el propio actual presidente López Obrador. Lo que queríamos es un sistema democrático, libre, abierto. Y da la impresión de que estamos regresando a los sistemas autocráticos viejos, es decir, como que se está reconstruyendo el viejo sistema de partido único, de presidente omnipresente, omnipoderoso, todopoderoso, y eso sería lo más negativo para nuestro país. Por eso creo que sí, tenemos que trabajar sociedad y partidos políticos de oposición por una defensa de la democracia. Y yo tengo la seguridad de que lo vamos a conseguir. Primero, haciendo valer la ley ante el Tribunal Electoral y recuperando el registro para México Libre, y luego, en una campaña política abierta, muy participativa, buscar la participación ciudadana en su mayor expresión y sí, ¿por qué no?, la coordinación, la unidad de partidos de oposición con objeto de que México tenga los contrapesos necesarios para garantizar una vida democrática futura y evitar un camino que lamentablemente se está vislumbrando, que es el autoritarismo, la visión autocrática de una persona, un solo presidente, una sola persona que decide los aspectos más importantes de todo el país, lo cual sería muy nocivo para la economía y para la vida de México. Ingeniero, lo vamos a volver a buscar para abundar sobre este tema, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle, con la experiencia que usted tiene en el tema, sobre esta tensión que se vive en Chihuahua. ¿En qué posición está México frente a Estados Unidos con este tratado? ¿Estamos obligados a cumplir con este acuerdo, si es que existe, de aquí a octubre, o cuáles son las vías reales que existen con Estados Unidos? Es una situación que me preocupa en lo personal mucho porque yo lo viví efectivamente. El Tratado de Aguas de 1944 es un tratado que se mide quinquenalmente, Joely. Es decir, tiene periodos de 5 años, ¿no? Y en esos 5 años hay posibilidad de establecer criterios con base en diálogo a través de las actas que aprueba este tratado
para en algunos casos diferir o modificar la forma en que se entrega el agua. Nosotros recibimos de la cuenca del río Colorado un volumen, 1.850 millones de metros cúbicos, y entregamos a través de varias cuencas tributarias mexicanas, a través del río Bravo, 850 millones de metros cúbicos al año. Esta cantidad puede variar año con año durante los 5 años y puede en cada periodo haber incluso problemas remanentes que no se lograran cumplir y se pasan al siguiente quinquenio. El problema es que hay un acta que específicamente dice que no puede haber remanentes después del segundo quinquenio, de tal manera que México está obligado a cumplir esa cuota. Yo creo que ha habido un mal manejo en la administración anterior, en el gobierno de Peña Nieto, y ahora la actual administración de la Conagua está en un problema, porque efectivamente tenemos un año seco. Conozco muy bien a los agricultores de esta zona de Chihuahua, son en general personas muy trabajadoras, muy conocedoras tanto de las obligaciones en cuanto al Tratado de Aguas Internacionales, pero también muy conocedoras de los ciclos de lluvias y de la situación que estamos viviendo de sequía, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que intervenir el gobierno federal con toda la inteligencia, tiene que haber diálogo con los afectados y diálogo también con los Estados Unidos. Desde luego, ¿hay un riesgo de renegociación con Estados Unidos que pudiera resultar contraproducente para México? Definitivamente, a mí me parece que quienes piensen, porque lo escucho constantemente, Joely, que hay quienes quieren renegociar, pues estás frente a un país muy poderoso con demasiados recursos y yo creo que no nos conviene, al menos en este momento. A mí me parece que el tratado, que bueno, en aquel momento fue aprobado, que para mucha gente es un tratado injusto, pues finalmente es una obligación que tenemos que cumplir como país y no vería yo prudente en este momento establecer ni siquiera como un diálogo para modificarlo, porque probablemente pudiéramos salir perdiendo inclusive, ¿no? Entonces aquí es un llamado, desde luego, a los distritos de riego, a las unidades de riego de la zona de Chihuahua, a los gobiernos estatales y al gobierno federal, a que encuentren mediante el diálogo la solución, que la ha habido, yo lo viví mucho, de los 5 años hubo necesidad de diálogos con la gente directamente, ahí tiene que estar el presidente incluso dialogando con esta gente. Lamento mucho que haya habido ya pérdida de vidas, eso sí, a mí fue lo que me dolió mucho anoche, no hay información, no sabemos exactamente qué pasó, también debe de aclararse y evitar que esto escale, no debe de haber un conflicto mayor, hay que resolverlo, pero estamos obligados, eso me queda muy claro, que es una obligación que como país va a haber que cumplir. Ingeniero, muchísimas gracias por atendernos aquí en Mega Noticias TVC, estamos en contacto. Al contrario, Joely, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.